Buenas noches. Vamos a ver, por ejemplo, hoy en día, cerrando un poco el ciclo de charlas que hemos venido teniendo, y hemos tenido algunas conversaciones antes, eh, una primera etapa de la modernidad. La modernidad que va a tener a el genial profesor de Königsberg, Immanuel Kant, autor de las críticas, eh, y a el profesor, perdón, ya muchos seguidores de autores previos a él, en las cuales Kant va a querer hacer una síntesis muy parecida desde el punto de vista histórico, no por lo que quiere hacer, pero sí con la intención de sintetizar, de juntar, de fusionar y superar pensamiento, como lo haría el Aquinate o Santo Tomás de Aquino en la época escolástica, ¿no? El profesor Immanuel Kant va a tener un corte primero precrítico y luego él va a seguir en esa primera etapa precrítica una búsqueda de un método o de una filosofía que supere los temas o los procesos. No sé si se ve bien. A ver, parece, voy a ampliar esto. Ahí está. Bueno, no me veo bien. Bueno, acá dice, ¿no? Kant, de alguna manera, nos genera dos cosas. Kant en su primera etapa es ante todo wolfiano. ¿Qué quiere decir? Que en su primera etapa es precrítico. En la etapa crítica, o para pasar a la etapa crítica, es elegido por este idealismo wolfiano de Wolff, que muchas veces trata de seguir a la visión cartesiana, de los idealistas, pero sobre todo de los llamados racionalistas, aquellos que predominan cierta importancia de la idea sobre, sobre el objeto, sobre los objetos. De hecho, el llamado giro copernicano es de lo más importante que va a ser Immanuel Kant. Immanuel Kant en este giro copernicano nos va a recordar algo, nos va a recordar que es el sujeto el que determina al objeto y no el objeto que es contemplado por el sujeto. La segunda opción es la tesis realista, ¿no? Así llamada por autores como Aristóteles, el mismo Platón a veces es un realismo idealista, se dice, porque los objetos no son desdeñables, o sea, no es el sujeto cognoscente, no es el sujeto intelectual el que marca estas cosas, y este es un poco el esquema básico diferenciado, ¿no? El giro copernicano nos genera un sujeto-objeto, mientras que el realismo pasaba. Entonces, la tradición previa a Kant ha definido en gran medida ese realismo, ¿no? Algunos más, algunos menos, eh, pero Kant va a ser algo que se llama el idealismo trascendental. ¿Por qué el idealismo trascendental? Porque el idealismo tiene muchas variables. Una de ellas, y la primera gran importante de la modernidad, entendamos, Kant está contemplando la Revolución Francesa, este esquema que de alguna manera busca a, a la filosofía ilustrada en, por ejemplo, la obra que es la ilustración, en la cual la frase predominante de nuestro filósofo
hay que salir de la minoría de edad o el llamado sapere aude. Sapere, ¿no? S-A-P-E-R, aude, de hazlo tú mismo, o sea, sé tú mismo, pero no en el sentido de hacerse uno mismo, como tal vez la introspección de el oráculo de Delfos, de no saber nada o saber, sino el aspecto evidentemente cognitivo de libérate, ¿no? Libérate, emancípate, sal de la minoría de edad, no sigas al rebaño, piensa por ti mismo, ¿ven? Frases muy modernas. ¿Y en qué tipo de modernidad? Ya no estamos hablando, ya acá un poco les estaba catalogando este idealismo trascendental que de alguna manera también nos permite generar pues la filosofía de la ilustración, que es una filosofía del siglo de las luces que tiene como principal exponente científico al gran físico, matemático, teólogo, eh, filósofo de la naturaleza, inventor, Isaac Newton, ya los ilustrados o enciclopedistas. Tú y yo somos conscientes de que las enciclopedias son estas búsquedas de saber absoluto, común. Digamos, hoy en día la gran enciclopedia es Internet. Lo que pasa es que Internet no cataloga como enciclopedia porque las enciclopedias o los enciclopedistas son escritos de saberes que llegaban de las colonias, llámese Oceanía, llámese América, es para el siglo XVIII, el siglo de las luces. Ya se ha pasado por todo el proceso de la modernidad y la modernidad ya no cuenta con el sistema feudal, que se basaba en una teocracia, en un poder de la iglesia, en un poder sobre todo del de, sistema precapitalista o feudalista. Ahora la modernidad nos presenta un elemento poderoso y que hoy en día lo vemos a un máximo nivel, el mercado. El mercado no es la plaza donde tú compras tus vegetales y eso. El mercado ya va catalogando en una idea más compleja, en una idea que al mismo Kant no lo elabora tanto, sino después va a haber la llamada Escuela de Salamanca, que van a ser estos pensadores que vienen y posteriormente acá y a toda la filosofía de ese tiempo van a empezar a hablarnos de temas económicos, monetarios, van a ir discutiendo de lo que se conoce como la filosofía moral, pero la filosofía moral de corte escocés, que es en este caso a lo que estamos hablando, es un equivalente a lo que hoy en día podemos decir la economía o el economos griego, la economía de casa común de la familia, pero se ha vuelto un economos más público. Entonces, acá ya van a aparecer elementos como la usura, el préstamo, las deudas, ¿no? No era gratis que apareciese, pues por eso, figuras como Maquiavelo, demostrando que los príncipes tienen que tener ciertas características, o la filosofía política hobbesiana con el Leviatán, y este monstruo mecanicista que nos permite ver al Estado como un gran monstruo que nos infunde el miedo a violentarlo y nos ofrece las cárceles o los panópticos o lo que luego Michel Foucault dirá, los manicomios o lugares donde se ejerce el control y el poder.
pero todavía estamos en la naciente y llamada filosofía política. La filosofía va teniendo en el carácter moderno un corte más político. Ha perdido un carácter teológico, ha perdido un carácter metafísico, ha perdido un carácter ético como la cosa privada, ha perdido este carácter moral de religioso, intimista, de su relación con Dios y lo religioso, para ganar en carácter político. Entonces, en la modernidad aparece, por un lado, la ciencia, que no es otra cosa que la ciencia, ¿no? Que es muy diferente a la episteme griega o a la episteme medieval. De hecho, la episteme medieval, la episteme griega, salvo Leucipo y Demócrito o algún otro pensador, no nos generaban más elementos matemáticos para crear modelos y menos elementos físicos, lo que nos lleva a que el mercado fuera ganando adeptos, que el mercado fuera creando una clase social distinta, que ya no era la nobleza ni de toga, ni la nobleza de sangre, sino que fuera generando a los burgueses, aquel mercantilista o negociante que en muchos casos va a empezar a construir los burgos o comunidades alrededor de este nuevo sistema. Kant, al momento de analizar toda esta herencia ya moderna, precrítica que le viene, va a terminar a ver la necesidad de sintetizar, porque también hay, así como la escuela de Salamanca planteaba estos elementos, empieza a haber elementos económicos potentes. Ya no se valora tanto la persona humana, empiezan a aparecer los contratos, empiezan a aparecer, de hecho, el matrimonio civil, algo que no se había dado, un poco para independizar a los poderes europeos y de los reyes frente al papado. Ya se ha dado la reforma luterana, ya se ha dado la reforma católica. Entonces, el cine de las luces nos abre las puertas a un anticlericalismo que nos va a generar una fuerza potente en los positivistas como Comte y el padre, que es el padre del socialismo moderno, y por ejemplo en autores neocantianos y en autores que van a ir refutándole eh, y son los llamados románticos. O sea, si el siglo de las luces y Kant ve que por ejemplo, el anticlericalismo o siglo de las luces ha empoderado en el siglo XVIII a la diosa razón. La diosa razón es eso, es un exacerbamiento de la razón, pero empezó a generar también otros excesos como el positivismo kantiano, que dice que hay tres estadios, ¿no? El teológico, religioso, que todos lo pasamos, un poco en la época incaica, un poco en la época virreinal, ¿no? Que luego vino un estadio ya metafísico, ¿no? O filosófico, en donde hay este proceso de racionalización de las cosas, de esta y termina viendo por un proceso científico, que es
la aparición de todas estas ciencias o ciencias, ¿no? Como la sociología, la antropología. De todas maneras, sería bueno que el video de la relación entre filosofía, sociología y antropología la vayan viendo, porque es un ejemplo muy claro de cómo estas ciencias sociales se van a relacionar con la filosofía en general y de ahí van a entender también ese video un poco de manera más puntualizada cómo es posible que se interrelacionen, se mantengan independientes y se vayan coqueteando en algunos objetos de estudio. De hecho, la filosofía abarca muchas áreas o todas las áreas del conocimiento, todas. Por eso es importante y difícil a la vez el estudio. De hecho, la noción de que los filósofos son sabios y acumuladores de sabiduría, pero seres ateos, seres, yo no hablo de sujetos, ¿no? Sino de seres. ¿Por qué? Porque definir al ser va a ir siendo carácter de la metafísica, pero una nueva metafísica es la ontología que se va a ir a partir de este estudio del ser y diferenciarlo del estudio de los entes o seres particulares, ¿no? Algo propio del existencialismo heideggeriano y que vendrá todavía para el siglo XX, ¿no? Todavía en el siglo XVIII, los neocantianos que van a ser una corriente que hasta el día de hoy más o menos hay muchos seguidores de Kant, de esa visión dura, esquemática, universalista, y los románticos o aquellos seguidores de corrientes donde la pasión y, y el amor o el odio predominan, son mucho más fuertes que la razón. De hecho, no es que hacer un ejercicio muy fuerte. Cada vez hay menos matemáticos, menos físicos, menos filósofos, y las películas, canciones o tonteras que muchas veces compramos y consumimos en televisión abundan, ¿no? O sea, parece que cada vez la canción más torpe, más tonta, más insípida, más que atente contra ya no solamente la razón, sino que atente contra los valores, que atente contra los principios de la moralidad, del orden, del bien público, es popular. Obviamente eso no es ser romántico, eso es ser más bien tener otro tipo de complejidades y de cosas que ahorita no viene al caso. Entonces, sabiendo con toda la herencia que va a producir el kantismo o la filosofía de Kant, sabiendo más o menos que el giro copernicano se define más o menos así. En la realidad, yo tengo mi mundo y tengo algunos niveles. Tengo el nivel árbol, tengo el nivel concepto de árbol, tengo el, ya. Acá hay un esquema que va a permitir hacerlo más fácil. Digamos, este es como si acá tuviera mi arbolito, esta es la realidad, ¿no? Lo que vemos, lo que olemos, donde están nuestros sentidos. La parte de la idea, la abstracción, es este segundo nivel. Entonces, en la abstracción, lo que estamos viendo es lo que más o menos nos había enseñado nuestro amigo Aristóteles. Aristóteles, con la teoría hilemórfica, nos dice que todo constructo, todo elemento posee hile, materia, y forma.
Entonces, la materia es aquello de lo que está constituido un elemento. En este caso, cada árbol tiene un peso, tiene un color de hojas, tiene un color de tronco. La forma de mi árbol es más o menos la imagen y lo que le permite diferenciarse a este árbol de otro árbol de la misma familia, de la misma especie, así sucesivamente. Entonces, tenemos la visión aristotélica subsumida en el concepto de abstracción, también kantiano, y luego vamos al concepto árbol, que sería, para términos prácticos, el eidos platónico, ¿no? Entonces, ustedes me dirán que así lo dice Kant. No, así no lo dice Kant, pero nos va a permitir ver qué es lo que quiere Kant. De hecho, acá está el eidos platónico, concepto árbol, ¿no? Universal árbol. Pero el árbol no tiene nada que ver con la imagen del árbol. De hecho, esa imagen de A, R, B o L puede también ser representada por tree en inglés, o de repente en lo que como el árbol puede ser dicho en griego antiguo, en latín, en ruso, en alemán. Y ninguno de esos signos tiene ninguna referencia con la imagen que yo tengo de árbol en mi cabeza, o con lo que huelo, a lo que huele una hoja, o lo que huele a madera. Kant, al haber separado esos niveles de abstracción, va a ir a decir algo poderoso y realmente revolucionario, algo que no se le va a ocurrir ni a Platón ni a Aristóteles y que va más allá de la esencia y el número que genera un árbol. Entonces, cuando ya tenemos estos esquemas, vamos a hacer el gran esquema, simplísimo, sencillo. Obviamente acá lo complejiza mucho más porque va más allá de eso, pero es algo que la idea noumeno y la idea fainómeno. Este es un esquema, no es que las cosas sean así, pero más o menos. Ya, imaginemos que las cosas son como un objeto, ¿no? Todo siempre en la filosofía de Kant. Recordemos las clases que decíamos, así como ilemorfismo aristotélico, una palabra rarísima, feísima también, vamos a recordar el dueto noumeno o noumológico, o neuménico, o incognoscible, inaproximable, desconocido, incomprensible, indeterminado, apeiro en griego, pero esto va por otro lado, y fenómeno o lo que aparece a mis sentidos, o lo que la ciencia puede medir. Entonces, ha sintetizado a Newton y a todo el sistema científico en una sarta de fenómenos que acontecen ante nuestros sentidos y una esencia nouménica que nadie puede llegar por más que te aproximes, porque sería conocer el en sí. Conocer el en sí te permitiría, si estábamos hablando de temas escolásticos, tener la conciencia de Dios, la inteligencia de Dios o angelical. Eso humanamente es imposible y esa herencia todavía la respeta Kant. ¿Por qué este esquema es importante? Fenómeno, fenómeno, fenomenología. Es el estudio de los fenómenos, o sea, de lo que no es en sí.
pero la fenomenología sí va a pretender ir a un en sí. Y de hecho, Heidegger, con su ser, con su Dasein, habla de todo el ser. Pero ¿qué ser habla en el Dasein? El ser para la muerte. O sea, el ser para la muerte en Heidegger es quien toma conciencia de la muerte. El gato, el perro. No habla de un ser religioso, habla de un ser para la muerte. Pero eso todavía las escuelas últimas. Y la analítica diría, si lo puedo describir, lo describo, si no lo puedo describir, no lo describo. Si lo puedo describir, agoto la descripción, pero no involucro elementos históricos, ni situacionales, ni puntuales, pura formalidad. Entonces, Kant nos va a dar ya no un montón de categorías como Aristóteles, sino simplemente dos poderosas. Nos va a decir, y ahora van a entender por qué Kant es tan genial. No solamente supera aspectos platónicos, aristotélicos, por la herencia cartesiana y empirista que tiene, sino espacio y tiempo, tiempo y espacio. Si bien es cierto, él piensa en Newton y en la física clásica cuando habla, también somos conscientes de que hay alguien que va más allá y que hace particular la física newtoniana como un caso particular, Albert Einstein, con la teoría de la gravedad y gravitacional. De hecho, para no dejarlos, perdón, Albert Einstein. Claro, ustedes me dirán, no, estás equivocado, no es E sub cero, no, sí es E sub cero. Justamente este factor es lo que me permite determinar algo que Newton no podía predecir, pero que Einstein sí. Ya no están en las categorías kantianas de espacio y tiempo, y newtonianas, ¿no? De masa, velocidad, tiempo y espacio, sino están en categorías de energía y proporciones energéticas. Pero si esto es una variable o es un número, es muy diferente el resultado. La masa es constante, la energía final es constante, la velocidad de la luz al cuadrado es constante. Este número puede ser constante o variable. Debe ser, por igualdad, constante. Eso quiere decir que la energía en el universo es limitada, o sea, el universo no es infinito en todas sus dimensiones y en todos sus conceptos, matemáticamente hablando. Lo demostrará cuando la teoría de Einstein sea demostrada por el fondo de luz oscuro. Pero volviendo a nuestro genial amigo Kant, en algún momento haré una especie de seminario o relacionándolo ya no con Albert Einstein, sino con las últimas teorías cuánticas, ¿no? De hecho, hay un libro que es La imagen física del mundo, de Carl Weizsäcker, ya del año 75, ya más o menos antiguo, y es un desarrollo en el cual también se ve cómo la filosofía kantiana nos permite explicar mucha de la mecánica cuántica, ¿no? Sabiendo, por ejemplo, que la mecánica cuántica tiene muchos correlatos matemáticos que no se aplican a nuestro mundo macrocósmico. Y eso es muy interesante. Eso es muy interesante porque vamos a ir viendo cómo durante mucho tiempo esta búsqueda de sintetización de la escuela neocantiana ha logrado generar espacios y espectros vitales para el desarrollo de los mecanismos más potentes actualmente. La mecánica cuántica
posee todo un tema matemático, pero los nuevos descubrimientos nos están permitiendo algo que es interesante, algo de ir sabiendo cómo funcionan las cosas más de lo que son las cosas. Entonces, la mecánica cuántica predice muchas cosas, pero no nos dice qué significa eso ni cómo interpretarlo. Y es allí donde la ausencia de las interpretaciones, que no le interesa al científico, que no le interesa al físico, van a hacer que muchos filósofos de antaño revivan o revitalicen su lenguaje. De hecho, no podría haber un tema, al menos yo no lo he relacionado, de Marx y el marxismo tradicional clásico con la mecánica cuántica, en cuanto a que como Marx tampoco define a la materia en aspectos transmutables a la ciencia actual, no podría tampoco predecirse una definición para el campo de la mecánica cuántica, ¿no? Ahora, como ustedes verán, cuando nosotros hacemos nuestros ejes de coordenadas, lo bueno es que ya para estos niveles, como Kant basa mucho de su filosofía en temas newtonianos, y de ahí la dificultad de estudiar ya filosofía de acá en adelante, es que tienes que saber cosas básicas de matemática, física y ciencias. Si no, no vas a poder seguir avanzando en los temas de filosofía, porque los filósofos se han basado en filósofos de la naturaleza o así. ¿Ya ven? Acá tenemos nuestro esquema básico, ¿no? Obviamente esto es de las tres dimensiones, pues le pongo la variable t para entender que hay las tres variables dimensionales físicas y la variable temporal. O lo que muchos de ustedes hemos, hoy nosotros, y el que les habla también, ha visto en sus esquemas de gráficas de distorsiones del espacio-tiempo, espacio continuos, que son las formas como manifiestan las ondas gravitacionales. Y que incluso esa teoría es la que le permite a uno hacer los modelos para descubrir a los agujeros negros, ¿no? Por su alta densidad y concentración y porque no permiten que la luz escape a ellos, ¿no? Bueno, hemos volado un poco con Kant, pero Kant nos permite volar con eso. Y por eso Kant ya marca distancia con Platón, Aristóteles, el mismo Descartes. Descartes sí tendríamos que igual reducirnos a la mecánica que plantea Kant, que plantea, perdón, Isaac Newton en los principios matemáticos y los parecidos, y que van un poco más allá que Galileo, que Ptolomeo o que Copérnico. Sin embargo, ya con Kant en adelante no es gratuito de que muchos de los filósofos puedan aplicársele porque ya implanta en ellos la matemática y la física más avanzada de su momento. Eh, es conocido la idea de la priori y de la posteriori, las ideas sintéticas y analíticas, pero para ya no entrar más al tema de Kant, porque la idea es pasar un poco rápido, de hecho, es muy breve el tiempo que se le está dando a Kant, pero bueno, ya está un poco tarde y también es complejo profundizar porque Kant tiene muchos escritos y el ejemplo ha sido claro, ¿no? Nos hemos permitido extrapolarlo a la mecánica cuántica y a la teoría general de la relatividad. Entonces, cuánto más a partir de ahora los filósofos pueden hacer eso y de hecho cumplen esa función. De hecho, eso es lo bonito de la llamada epistemología o de las llamadas filosofías de la ciencia o filosofías cognitivas o filosofías del conocimiento, que permiten ir sintetizando varios saberes, un poco en la sintonía de no entre aquí quien no sepa matemática de la academia platónica. Y yo creo que sin el ánimo de ser todos platónicos en ese sentido, ni académicos, sí nos vale en cuenta tener muchas y múltiples formaciones para el avance correcto de la filosofía. Recordemos la célebre obra que está en Mi voluntad y mi representación de Arthur Schopenhauer, el fundador de la filosofía que le va a permitir a Sigmund Freud ser
su psicoanálisis. El descrédito, cita a Platón, en el libro de ahorita no me acuerdo, pero creo que es en el libro 7, bueno, me puedes poner la cita. El descrédito en el que cayó la filosofía es que los menos aptos, o sea, los bastardos, se han dedicado a ella. Claro, entendamos que Platón busca esa vivencia del rey filósofo, de la excelencia real, de la excelencia del saber, ¿no? Y la excelencia es lo que le permite a uno distinguirse frente a la no excelencia. Entonces, eh, Platón, en todo este discurso, nos invoca un poco en la sintonía del actuar de Kant, un personaje muy metódico, muy práctico, que no salió de su zona, pero que fue lo mejor que le pasó al mundo en esa época. El profesor de Königsberg nos va a siempre ayudar a recordar de que es el ejemplo del profesor de filosofía, un estudioso, un académico. De hecho, una frase poco feliz para él y para la mayoría de los que podemos seguir o no la escuela de filosofía y las formaciones filosóficas es bueno para un filósofo casarse, coma, es mejor no casarse. Evidentemente, él también estuvo a punto de contraer nupcias en dos oportunidades, pero no se concretaron. No es un chiste, pero no es gratuito que la genialidad de Kant rayase en una dificultad para justamente algún tipo de otras actividades. Pero obviamente con los medios, con las oportunidades y con romper esta distancia de espacio y temporalidad como la hacemos hoy día, como la hacemos todos diariamente en el Internet, nos convoquemos y nos compenetremos a aprender del espíritu crítico del filósofo por excelencia de la ilustración, aquel que marca el rumbo y los derroteros. Uno puede no querer a Kant, pero uno, leyendo a Kant, no puede terminar no queriéndolo. Y hacia eso es la invitación. Obviamente el discurso crítico del profesor de Königsberg es muy árido, muy duro, muy preciso. Parece que estuviéramos leyendo una fórmula matemática con letra o con alfabeto árabe. Y sí, en muchos casos parece eso. En muchos casos es el profesor de Königsberg quien pareciese decirnos la rigurosidad y la exigencia son la naturaleza para iniciar un proceso de aprendizaje filosófico. Hacerlo de otra manera es no hacer filosofía, es simplemente como en otros canales eh, muy importantes, motivar a la investigación. Eh, como hemos visto, o al menos ya va a quedar claro de los filósofos para acá, sean de la tendencia que sea, la rigurosidad, la academicidad sí es un requisito, pero no es el único. De hecho, veremos el gran caso de Ludwig Wittgenstein, una personalidad muy influyente, muy atrayente, pero que ha tenido lamentablemente pocas obras, ¿no? Y cada una de las obras marcó tendencia y cambió el modo de pensar de su época. Y murió muy joven. Igual, muchos de los filósofos de esto que vienen en adelante, algunos no se los toca, pero creo que el reconocimiento que David Hume es asumido por Immanuel Kant de agradecerle a David Hume el haberle despertado de su sueño metafísico o wolfiano, es un claro valor que incluso los que estudiamos y nos dedicamos a los temas científicos y filosóficos debemos practicar la sinceridad académica. Tratar en la medida de lo posible de reconocerle una idea original, valiosa, a quien nos la inspirase, y no en privado, sino muchas veces en público, porque eso es lo que vale, eso es lo que merece, eso es lo propio. Debemos ir repasando el adagio escolástico. Somos pigmeos subidos en brazos de gigantes, ¿no? Estos gigantes del pensamiento, subirse a la montura de Kant, subirse a la montura de Descartes, o Descartes, subirse a la montura de Tomás de Aquino, es el subirse a ya no un caballo, ya no un corcel, sino a un dinosaurio. Animales extintos, pero como cuyos fósiles son más valiosos
que el de la suma de todos los pollos a la brasa que nos comemos diariamente. Nadie guarda para colección el pollo a la brasa. Esos fósiles de los dinosaurios del saber nos permiten estar en otra dimensión frente al discurso irreverente, iletrado y sin formación alguna. Luego de Kant, no inmediatamente después, pero ya cerca, viene lo que les he estado explicando y ya queda a puertas de, por el lado de la escuela de Salamanca, por el lado de la escuela neocantiana, la teoría eh, económica liberal, ¿no? Con un autor que seguro para algunos no es muy conocido en el campo filosófico, pero que Adam Smith y la riqueza de las naciones. Ojo, ya la escuela de Salamanca condenaba el peculio, ya condenaba la usura con cuestionamientos no cristianos, cuestionamientos inmorales, cuestionamientos no éticos. Adam Smith nos alimenta y nos dice que el mercado no solamente va más allá, ¿no? Sino que las naciones son enriquecidas y enriquecedoras, empobreciendo a otras y empobreciendo y sustituyendo el valor de la gente pobre y empobrecida por los ricos en detrimento de su vida actual, pasada y futura. Es un empeñamiento de las sociedades pobres y empobrecidas. Y esto es así. Y lo que y se mantiene o no. Y esto va en consonancia, por un lado, lo que le dan autores como el genial Hegel, uno de sus discípulos más brillantes, Karl Marx, alguien que leyó muy bien a Hegel para ir un paso más allá, pero que ataca todo el proyecto platónico metafísico, como Friedrich Nietzsche. Y finalmente, en lecturas de Friedrich Nietzsche, hay todo un tema de seguidores de la escuela hegeliana. Entonces tenemos al pensador Adam Smith con esta introducción de las ideas liberales y económicas que alimentan el ego de los trabajadores que le roban a sus empleados y para volverse mucho, mucho, mucho más ricos y ser injustos con ellos, ser abusivos con ellos y hacer una nueva esclavización o volverlos esclavos, bajo el argumento de que mientras van produciendo no les pagan lo que deberían y usufructúan el trabajo de estos nuevos esclavos asalariados. El gran Hegel ya viene para el siglo XVII. Luego viene uno de sus discípulos del hegelianismo de izquierda más radical, Karl Marx, y una de las interpretaciones también alemanas, Nietzsche. Ahí habría que poner, para agregarle algo poderoso, a algunos autores más. El que más rápido se me ocurre es Martin Heidegger. Martin Heidegger, alumno de Husserl, y junto con él cada uno en la primera mitad, Husserl, y en la segunda mitad, Martin Heidegger, los mejores filósofos del siglo XX. Te guste o no, tienes que aceptarlo, como diría alguien. Eso no es opinable. Y tan poco opinable va a ser que decir lo contrario tendrá que ser demostrado. Y como no se puede demostrar, se tiene que aceptar la primera premisa.
Yo sé que a veces suena feo, ¿no? A veces suena tirano. Sí, pues muchos de los pensadores acá son bien tiránicos para decir eso. Pero obviamente no son tiranos al momento de la argumentación, al momento del primer, segundo, tercer libro, sino al final del corpus de su obra, que en muchos casos son 30, 40, 50 años de filosofar su pensamiento. Kant nos ha inducido al sujeto kantiano, al sujeto cognoscente. O sea, Descartes nos presentó el yo, el ego. Kant nos ha dado al sujeto cognoscente. Hegel nos va a dar la autoconciencia. Marx nos va a mostrar las relaciones de poder. Nietzsche nos va a dar la voluntad de poder. Yo les pregunto, parece que hubiera una evolución, ¿no? Descartes me despertó el yo. Estamos 1600 más o menos. Kant, siglo XVIII, despierta el sujeto cognoscente. Hegel, ya no pasamos impersonalidad, autoconciencia, el espíritu absoluto. Más las relaciones de poder. Lo importante, ¿ves? Es el poder, pero en relación. O sea, lo que todo el mundo conoce con el nombre de lucha de poder, o lucha de clases. Es un término que le viene de un elemento matemático. Las clases de números, la clase de conjuntos. Y Friedrich, la voluntad de poder. La voluntad de poder se define como el vikingo, la bestia rubia, aquel que quiere querer y solo quiere querer cada día más y 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 disco rayado. La bestia aria. El tercer Reich, Auschwitz, están a la puerta tocando y terminará dejándosela entrar con una aparente, no continuidad, pero es aparente, autores como Husserl, como Heidegger y como Jean-Paul Sartre y como Hannah Arendt. Ya. Algo rápido nomás. Husserl nos va a decir la filosofía primera, o la primera filosofía, es la fenomenología. Hasta ahí no me ha dicho nada. En la cual se queda la fenomenología en, no la fenomenología del espíritu de Hegel, sino en la fenomenología o en el fenómeno kantiano. Eran los actos, o sea, primero describo. Obvio, ¿no? Primero describo, hago una lista. Ta, 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 ta. Su lista de productos de compra. Luego Heidegger dice, sí, hay que describir, sí, hay que ir a lo fundamental, pero el fundamento está que soy un Dasein, un ser para la muerte.
No es gratuito que la tesis o los trabajos de Heidegger fueran trabajos de medievalismo, pero está hablando de Dios, ese ser. Podría leer que hay clave, podría, pero no lo dice. Y no tiene por qué, o el más grande pensador de... ¿Me decías, Oscar? Sino que se me fue la señal, No te oigo muy bien. se me fue la señal y eso. Puede que hay problemas en la red. Perdón, si no, más o menos escribe la pregunta en el chat y yo la leo y ya más o menos la trato de responder porque ya vamos a terminar con explicando un poquito Heidegger, Sartre y Hannah Arendt nomás. Edith Stein no, porque ahí ya también habría que hacer algo así como fenomenología y cristianismo, ¿no? ¿Y cómo puede separar la fenomenología cristiano-católica? Ya está bien. Eh, para temas, por ejemplo, sí, 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 eso también veo. Ojalá la grabación quede bien, ¿no? Porque al final creo que se graba internamente y todo eso. Pero la grabación llegará mañana, por eso ya no lo mando antes del lunes. Eh, el Dasein es el ser para la muerte. Entonces, el ser para la muerte es ser arrojado. Y acá viene una buena forma de introducir a muchos jóvenes en la catequesis hoy en día. Todos nos hemos preguntado los problemas existenciales y la respuesta, Dios te ama, no es la respuesta que el joven de hoy, ateo, nihilista, de hogares sin valores humanos, humanistas, qué decir ya cristianos y morales, puede construir y tranquilizar su alma. Esta gente no te habla del Dios Jesucristo, a diferencia de D. Stein. Hablan de dioses o de argumentos de la divinidad mucho más simples, mucho más etéreos, mucho más tratables, mucho más aprehensibles, mucho más cercanos, mucho más en consonancia con el ateísmo y el agnosticismo como nos veníamos propios de la ciencia, propio de la tecnología, ¿no? El discurso homilético, cuasi Semana Santa, ya no puede ir calando en el joven actual, porque ya no cala en el adulto actual, y muchas veces no caló en el viejo que ya se va. Entonces, hacia esa es la pretensión de un poco el curso, la dinámica, que muchas de estas herramientas filosóficas, porque el Dasein no es el Dios cristiano, no es el hombre cristiano, es el hombre que sabe que va a morir, que le angustia la muerte, que resalta la angustia de la muerte, pero que no puede ser cristiano porque tiene miedo a la muerte en cuanto que no tiene fe y en cuanto que no duda de la fe, no la tiene. Si habláramos teológicamente, ningún bautizado que ha terminado sus 3 años o sus 3 sacramentos de iniciación cristiana y perdura y permanece en la fe es un Dasein, en todo el sentido de la palabra. No lo podría hacer, al menos no como lo describe Heidegger en la obra Ser y Tiempo. Y de la particularidad que en mi análisis y en mi vivencia y en mi relación de cómo entiendo el Dasein, se debe hablar de la vivencia en parroquias y en aspectos religiosos del Dasein, es porque presupongo y asumo que no hay vivencias que claman con esa fe y esa fortaleza en muchos lugares de la juventud. Ante la ausencia del Evangelio y de la fuerza de las semillas del Evangelio, es que la filosofía puede darle motor a la búsqueda, como Edith Stein o algún otro santo o alguna otra conversión más personal, pero también a respuestas desde la filosofía para muchos jóvenes que ni siquiera empiezan el camino de la fe. Jean-Paul Sartre va en consonancia con nuestro amigo Nietzsche, que dice,
La existencia es una náusea, ¿no? Yo no vengo de la nada, solo no infinito, ¿no? Lo opuesto al infinito, ¿no? La nada, ¿no? Y soy lo que me proyecto ser. O sea, el hombre es un eterno proyecto. Y su frase más célebre, o una de las más célebres es, el hombre está condenado a elegir. ¿Cuánto de esperanza hay en eso? Ninguna. ¿Cuánto de fe hay en eso? Ninguna. ¿Cuánto de caridad hay en eso? Ninguna. Ateo total. Ateísmo total. Pero una exaltación de la responsabilidad y de asumir la responsabilidad. O sea, este es un ateo. No el mamarracho que ahora no cree en nada. Ese no es ateo, ese es un irresponsable, es un vago, es un inútil. La sociedad europea en ese sentido se reconoce sartriana, porque es atea, pero atea consecuente. Por eso, si ni siquiera eres ateo consecuente, ni siquiera eres sartriano, ni siquiera eres ateo, ¿no? Distas mucho de las condenaciones escolásticas del necio, porque no es ese tipo de ateísmo al que se refería el escolástico, menos el hombre antiguo, y menos todas las definiciones antropológicas del hombre como ser político religioso, porque bajo ningún concepto ateo se puede definir al hombre. Bueno, de hecho lo pueden pretender tal vez las últimas pensadores y filósofos, pero que van a tener bastantes problemas porque no hay sociedades construidas así y no las va a haber al menos en un buen tiempo. Construidas, digamos, a partir de esos modelos. No las podría haber, parece. Y la pregunta queda clara, ¿por qué? Y otra vez volvemos a la idea que yo les decía de Herbert Spencer. Parece ser que la ciencia, no importa cuánto saque a Dios, siempre, si es verdadera ciencia y el científico es honesto, volverá a la necesidad de aquello que sacó, es aquello que necesita para la comprensión total, no de ella, sino del sujeto que la hace. O sea, la ciencia, como bien me dicen mis amigos científicos, y eso yo también se los digo, la ciencia no necesita de Dios. El científico necesita de Dios, el que estudia ciencia necesita de Dios, el que aplica ciencia necesita de Dios. La ciencia no necesita de Dios. La ciencia por eso no es agnóstica, porque no podría no serlo. O sea, no sé si me quedó claro. El animal no es agnóstico, porque no puede ser ni creyente ni ateo, por eso no es agnóstico, porque no tiene la posibilidad de conocer a Dios. Como no tiene la posibilidad de conocer a Dios, no es sujeto de la no creencia o el no desconocimiento. No es como que yo les diga, una persona que no puede aprender de matemática porque no puede, no está en la libertad de elegir no aprender matemática. Esa es la dificultad. Por eso es que la ciencia no es agnóstica en ese sentido. La ciencia simplemente no se pronuncia sobre aquello de lo cual no es su objeto. Ejemplo, para la química, el Quijote de la Mancha, ¿existe? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Respuestas. No, no es muy difícil, ¿sí o no? No hay que pensar mucho, no. Ya. Oscar, tú. Para la química, el Quijote de la Mancha, el personaje, ¿existe sí o no? Es la pregunta. Lo digo porque si hay respuestas diferentes, hay que dar una explicación de repente más compleja. Si la respuesta es la misma, no hay problema. Interés en un objeto de su estudio. Ajá.
Pero más que no le interesa, la respuesta formal sería no la puede estudiar. Porque le preguntarían, ¿el Quijote de la Mancha está en la tabla periódica? No, no es mi objeto de estudio. Esa es la respuesta formal, ¿no? Porque si no, la matemática le diría a la química, oye, el carbono no existe. Y ningún matemático va a decir eso. Si lo dice, no habla como matemático. A eso me quiero decir. No es que no le interese. Para que le interese, tendrá que ser sujeto. No, no la puede estudiar. No es su objeto, ¿no? En cambio, por ejemplo, las artes sí. Y de hecho la literatura se pega en un sentido más una arte que a una ciencia de repente, ¿no? Si lo ves desde el punto de vista de un fisicalista o de un positivista o de un cientificista, de alguien del Círculo de Viena, ¿no? Por ejemplo, Hume diría, yo no puedo tocar el Quijote, luego no existe. Quememos el Quijote. Lo diría Hume. Ese hombre, con esas expresiones, despertó a Kant de su sueño. Pero obviamente Kant no sigue en ese sentido a Hume. Y ese es el ejemplo que les quiero poner. Todo filósofo no es digno de ser maestro en cuanto a repetirlo o a seguirlo, sino que muchas veces, como Hume, en un cuasi escepticismo radical, nos hace ver que hay cosas a la otra orilla que no sabíamos que existían. Tomás de Aquino. Tomás de Aquino seguramente escuchó toda su vida, Aristóteles no debe ser leído. Aristóteles no debe ser leído. Aristóteles no debió ser leído. No me quepa la menor duda que en algún momento Tomás pensaría que no sería productivo o que le sería más fácil la vida no hablar de Aristóteles. De hecho, le hubiera generado muchas más satisfacciones en el convento no hacerlo. Pero la vida, como ya nos lo dice Sartre, la libertad, estamos condenados a elegir. Y completando a Sartre, para hacerlo cristianizable, si se puede decir el término, estamos condenados a elegir bien. El gran problema es a qué bien vas. Al imago Dei o a la voluntas Dei, que es el camino de la santidad, o vas a mato a tres bebés porque no los puedo mantener o porque me olvidé mi condón. ¿Qué bien buscas? El bien arduo, el bien sensible, el placer como bien apetecible, el bien intelectual. Busca la voluntad de poder nietzscheana que te dice, tú ten las mujeres que quieras y si ella sale embarazada, la haces abortar y si no la matas. Porque hay muchos personajes que piensan que así se hacen las cosas. De hecho, el hecho que la gente siga actuando como actúa ahora demuestra que la gente piensa así. Lo que pasa es que no te lo dice. Porque tal vez no se han dado cuenta que piensan así, pero así actúan al menos. Y no creo que anden pensando que el amor al prójimo y amar a los enemigos, porque eso no ha calado, ese mensaje no ha calado en su actual, ha calado. De hecho, las clínicas abortistas y todo este discurso, ideología de género y pro LGTB no se podría mantener si hubiera homofóbicos, si nuestra sociedad fuera homofóbica realmente. O sea, no se podría mantener. ¿Ustedes se imaginan una sociedad homofóbica al estilo de lo que dicen algunos iletrados que no han estudiado los medievalistas, que la Iglesia Católica quemaba a las mujeres? ¿Se imagina que hubiera una sociedad así? O sea, que la sociedad fuese, mejor dicho, lo que ellos dicen que son, que somos. No habría homosexuales, pero los terminaríamos quemando, matando, curando. El hecho que haya, y que cada vez sean más, y que cada vez se abroguen más derechos, demuestra que la sociedad actúa totalmente en la dirección opuesta de lo que ellos denuncian, entre otras cosas. Entonces tú tienes que decirle, tolerancia sí, mentiras no. Tolerancia sí, calumnias no. Tolerancia sí, injurias
perjurio, calumnias, delito y a la cárcel. Porque por ser homosexual no te libras de la cárcel. Eres ciudadano, estás en tu estado, ¿no? Entonces, maravilloso, maravilloso, porque la filosofía también nos permite ir dando esos análisis básicos de cuando un discurso, sin analizarlo, sin desmenuzarlo, si te dice, oye, la conclusión de que tú me persigues, me golpeas, me matas, me haces mártir, es que somos menos y cada vez somos más, luego el discurso es falso, en algún punto, como ustedes, ¿no? Si llegan donde el profesor dice, ¿sabes qué, Julián? Yo he estudiado a Aristóteles y Aristóteles dice que la esclavitud debe ser cada vez más, debe ser pagada. Y yo le digo, bueno, dime dónde está. No, no sé. Bueno, cuando lo encuentres hablamos. Te debo el trabajo. Puedo ponerte cero, puedo no ponerte nada, pero si no me dices dónde Aristóteles dice eso y tú eres el único loco que lo sostiene, bueno, por lo menos me tienes que decir dónde está para verificar que está. Yo veré ahí si tu traducción está bien, si tu traducción está mal o si tú no sabes leer y comprender. Pero mientras no me digas dónde está citado, una nueva tesis, una nueva teoría revolucionaria de una nueva interpretación, tienes que dejarlo puntos suspensivos, porque no es académicamente correcto hacer eso. Y veamos, si en un papel no se puede poner mentiras, ¿por qué voy a calumniar a las personas? A las instituciones. Porque soy ignorante no es justificación. Porque no he estudiado historia, porque no me he formado, no es justificación. La mentira es mentira, ¿no? Obviamente hay mentiras adrede y mentiras, pues, relativamente pausibles, ¿no? Todos nosotros podemos decir, he mentido sin darme cuenta. Sí. La pregunta es, no vas a poder decir cuándo, pues. Pero ya te habrías dado cuenta, por ejemplo, ¿no? Ejercicios de esos en los que en matemática vemos como paradojas del mentiroso y eso. Entonces, Hannah Arendt, en algunos casos, ella no se considera filósofa justamente por esto, porque critica mucho el aspecto político, porque ella es una estudiosa de Agustín de Hipona, y Agustín de Hipona todavía mantiene esta visión media platónica de la teología para arriba, lo que no es teología para abajo, ¿no? Un poco como Marx la tiene planteada, que estaría bien si fuéramos todos neoplatónicos o platónicos, pero en ese sentido sí Agustín se equivoca un poco y Hannah Arendt también, porque de hecho, bueno, seguir esa visión, mejor dicho, no es que se equivoque ella de por sí, porque en realidad los asuntos de arriba son los asuntos de abajo, ¿no? Y la frase célebre de Agustín, tratar al Cristo de arriba como tratar al Cristo pobre de abajo es célebre y es también un requisito de Jesús cuando nos dice, nadie puede decir que ama a Dios a quien no ve y no ama a su prójimo a quien ve. Que el Señor no nos llame mentirosos y de que en la medida de lo posible cuando mintamos sea pues por algo que por lo menos valga la pena, ¿no? Porque todos mentimos. El problema es que tampoco hay que mentir a cada rato, pues, ¿no? También ser un mitómano, pero ya mitómano ya ejerce ya no pecado, sino ya es una enfermedad. Entonces, este ha sido un rápido avance. Obviamente no me he detenido pues ya más porque se dan cuenta. En Kant simplemente es horas de hablarlo, de conversarlo, de esquematizarlo, pero cuando ustedes aborden la fenomenología podremos decir, así como Newton es parte de Einstein, subsumirlo, ¿no? De hecho va a haber más dificultades. La idea del ser es que la filosofía trata sobre el ser. Husserl sobre el ser que se puede describir en una búsqueda de la ciencia científica, Kant del ser cognoscente y el no cognoscente, o sea, el nómeno, el que no se conoce, y el fenómeno, el que te aparece, el que te acontece. Hegel, el ser absoluto, que se conoce a sí mismo, una especie de Dios autocognosciente, y en esa medida no es filósofo de este mundo, sino pues de un supramundo totalitario, algo así. Por eso se llama la conciencia histórica. Marx es el gran revolucionario de la lucha de clases entre el proletario y el burgués, pero hay un problema. Aunque ahora pudiéramos catalogar a burgueses, no todos somos burgueses y no todos somos, mejor dicho, la suma de los burgueses y los proletarios no nos dan al mundo.
Ese es el primer problema para seguir siendo marxista en estos tiempos, cambiar el lenguaje. Es algo que también la teología cristiana también va teniendo sus dificultades. El lenguaje paulino en algunos aspectos sociales va siendo insuficiente. La palabra que más se repite en Jesús es el reino de los cielos. Y nos cuesta entender qué cosa es la instauración del reino de los cielos. Si el reino de los cielos ya estaba cuando Cristo estuvo y ya está instaurado, y el reino de los cielos es la esfera donde el cristiano se mueve, quiera o no quiera, porque lleva a Cristo en sí, eh, podría ser el reino de los cielos todo el actual cristiano, y si es así, como obligación, podría ser ese reino de los cielos todo el mundo y por lo tanto la política ser también una especie de respeto, la tolerancia y el debate a tu lado, pero exigiéndolo al otro lado momentos para la evangelización a tiempo y a destiempo. La respuesta evidente es que sí. El problema es cómo llevarlo a cabo sin que afecte a los cobardes que habitan en nuestras filas, ni escandalizar a quien no nos termina de entender, porque el Evangelio no ha terminado de calar en la mayoría de aquellos que dicen conocerle, pero que nunca han recibido la fuerza y la luz del Espíritu Santo. Entonces, amigos, ya voy a terminar la grabación agradeciéndoles y diciéndoles pues que muchas de estas herramientas son eso, y que obviamente ya cuando vayamos a la exposición la otra semana tratemos de hacerla más temprano para terminar pues a las 10 de esto. Y si alguno no puede, no hay problema. Más bien me avisa con tiempo o me manda igual sus diapositivas para con sus diapositivas ir avanzando los trabajos. De hecho, me doy cuenta que presentar así el esquema y este es muy complejo porque se ve al revés, ¿no? Entonces, no está bien. Pues voy a tener que tomarle fotos y subirlo como lo hacía antes. Pero eso es lo que no me había contado. Bueno, entonces